Cada vez es más evidente que nuestro planeta lleva habitado mucho más tiempo del que creíamos. Algunas pruebas podrían sugerir que hace 13.000 años vivía una civilización avanzada que había desaparecido por la llegada de un cometa de la misma forma que los dinosaurios. En la antigüedad existieron civilizaciones de las que casi nadie habla y fueron la clave de todo lo que conocemos hoy. El puesto número 1 es Yangshao. A lo largo del río Amarillo, alrededor del año 5000 hasta el 3000 a.C., existió una cultura neolítica que lleva el nombre del primer asentamiento excavado de esta cultura en el año 1921 en la ciudad de Yangshao. Uno de los sitios arqueológicos más importantes es la de la aldea de Banpo, ubicado cerca de Xi'an y rodeado de zanjas. Es el más conocido de los Yangshao. Estaba en una terraza baja del río y contenía chozas de arcilla de múltiples formas, con niveles de piso a menudo por debajo del suelo. Allí se hallaron múltiples objetos que indican cómo estaban en una transición a la agricultura. Pero lo más sorprendente es que algunos estudios indican que eran una sociedad igualitaria, dominada por mujeres. Y justo en la cuna de la civilización china, algo que se descubrió principalmente por el trato distintivo en sus entierros. Aunque aún es un misterio qué pasó con ellos, hacia el año 1957 se fundó el primer museo del sitio neolítico, que muestra casas restauradas y varios utensilios y herramientas a través de los cuales los visitantes pueden dibujar una imagen muy vívida de la vida de sus habitantes. El puesto número 2 es para la cultura magdaleniense. Hace aproximadamente 17.000 años se da una evolución que marca la última gran cultura paleolítica de Europa Occidental. Los estudios que se han llevado a cabo sobre su forma de vida nos revelan una sociedad con una serie de valores que son necesarios recalcar. Nuestro antepasado del periodo magdaleniense, llamado así por el sitio tipo La Madeleine, un refugio rocoso en Plazac, en Dordoña, vivían juntos en pequeñas bandas de aproximadamente unos 25 individuos. No tenían líderes, ni distinción entre hombres y mujeres, y por ejemplo la caza no era exclusivamente cosa de hombres. Vivían cerca de cuevas y eran nómadas, pero ya comenzaban a ocupar lugares por más tiempo. Si en algo se destacaron, fue en su capacidad para convertirse en verdaderos artistas, precursores del arte rupestre, además de confeccionar vestimentas y herramientas. Al final del periodo, hace unos 11.500 años, coincidiría con el cambio climático que se empezó a producir con la llegada del Holoceno, el cual revertiría la denominada Edad de Hielo progresivamente en un clima como el que gozamos en la actualidad. La extinción de la megafauna les hizo imposible adaptarse al nuevo mundo y fueron reemplazados por otras culturas bastante menos artísticas. En el puesto número 3 hablaremos de los Thule. Ellos son los ancestros prehistóricos de los Inuit. Llegaron a Alaska hacia el año 500 después de Cristo y para el año 1200 su pueblo ya ocupaba parte de Groenlandia y Canadá. Pero no estaban solos, sino que tenían intercambio con los Dorset y los vikingos, aunque solo ellos sobrevivieron. Te preguntarás qué los hacía tan diferentes. Pues básicamente estaban mejor preparados para el medio geográfico. Contaban con perros domésticos para la caza y la tracción, construían kayaks, conocían la caza de la ballena y sobre todo eran capaces de construir asentamientos subterráneos para los que usaban huesos de ballenas que conseguían en sus cacerías de invierno. Todas estas costumbres fueron transmitidas a los Inuit a través de las generaciones, incluso su religión, la naturaleza misma. Dotada de poderes especiales y espirituales, era vista como un ser supremo que decidía si debía darles o no el alimento. Algunos de ellos migraron hacia el sur y hacia el siglo XII o XIV ya habían ocupado el área actualmente habitada por el pueblo Inuit. El puesto número 4 es para la civilización perdida del desierto. En medio del Sahara, investigadores de la Universidad de Leicester, en el Reino Unido, utilizaron imágenes obtenidas por satélite para descubrir indicios nuevos de una civilización perdida en la zona libia del desierto. Allí encontraron más de 100 granjas fortificadas y pueblos con estructuras semejantes a castillos, que podrían haberse visto como el de esta imagen, así como distintas ciudades. Lo más sorprendente es que la mayoría están datadas entre el año 1 y el 500 después de Cristo. Pero, ¿quiénes eran? Según los investigadores, fueron los Garamanta, quienes fundaron un reino próspero sedentario en el norte de África. Los arqueólogos han encontrado restos de ladrillos de adobe,
pertenecientes a complejos fortificados que formaban muros de hasta 4 metros de alto. Pero hay que resaltar que los resultados estudiados contrastan bastante con la concepción que se tenía de ellos, hasta ahora nómadas bárbaros que solo provocaron problemas durante el Imperio Romano. Por el contrario, contaban con un elevado grado de civilización, lenguaje escrito y tecnología. Si te gusta este contenido, no olvides darle like y suscribirte, porque compartimos nuevos videos cada día. En el puesto número 5 quiero hablarte de la civilización prehumana. Cada vez es más evidente que nuestro planeta lleva habitado mucho más tiempo del que creíamos. Algunas pruebas podrían sugerir que hace 13.000 años vivía una civilización avanzada que había desaparecido por la llegada de un cometa de la misma forma que los dinosaurios. ¿Conocías esta teoría? El escritor e investigador Graham Hancock afirmó que los restos de un cometa gigante colisionaron con la Tierra hace unos 12.800 años, debilitando la corteza y generando una gran inundación que, por supuesto, destruyó a aquella sociedad. Sin embargo, muchos lo tildaron de soñador, hasta que en Göbekli Tepe, el monumento más antiguo del mundo, se hallaron unas intrincadas tallas de piedra, con símbolos astronómicos vinculados a una catástrofe global ocurrida en el año 10.950 a.C. Todo esto genera grandes dudas sobre la historia que conocemos. Si este descubrimiento se verificara, cambiaría por completo la idea que se tenía de las sociedades incivilizadas, por un mundo sumamente avanzado que podría haber transmitido el conocimiento para realizar todos los magníficos monumentos megalíticos o incluso las pirámides miles de años después. ¿Qué piensas de esta teoría? El puesto número 6 es para la cultura Hopewell. Alrededor del año 1 después de Cristo, durante el periodo Middle Woodland, se desarrolló una nueva cultura nativa americana, cuya influencia se extendió por todo el Medio Oeste. El nombre Hopewell proviene del sitio donde se la reconoció por primera vez, aunque no se refiere a un pueblo en particular, sino a una serie de artefactos, movimientos de tierra y prácticas funerarias características en el sur de Ohio desde el 1 al 400 después de Cristo. Sus asentamientos consistían en unas pocas familias que vivían en casas rectangulares y eran cazadores, pescadores y recolectores de plantas silvestres, aunque también cultivaban. Asimismo, practicaban en una amplia red social que se extendía por gran parte del este de América del Norte y a veces más allá. Con ellos intercambiaban materiales preciosos, como la obsidiana, con los que fabricaban herramientas. Pero a pesar de ser una cultura en auge, los historiadores no están seguros de qué les sucedió. Hace unos 1500 años simplemente desaparecieron. Recientemente, científicos de la Universidad de Cincinnati encontraron evidencia de una explosión de origen cósmico en 11 sitios arqueológicos de su cultura, que podrían haber sido la causa de su repentina extinción. Y finalmente, en el puesto número 7 voy a hablarte de la cultura vasca. Esta cultura es una de las más ancestrales del mundo y encierra muchos secretos. Al día de hoy, el País Vasco ocupa una parte del territorio al norte de España como una comunidad autónoma, pero su historia se remonta a 5.000 años atrás. Las resistencias a la invasión romana hicieron que este pueblo mantuviese durante siglos intactas su lengua y sus costumbres. Otra seña de identidad de los vascos es el matriarcado, que daba a las mujeres de la casa un papel muy importante, desconocido en el resto de España. Para la mayoría de los antropólogos e historiadores, sería descendiente directa de la civilización prehistórica franco-cantábrica, una cultura que abarcó todo el tercio norte de la península ibérica y mitad sur de España. Surgieron en la actual Navarra, cuya tierra era llamada Vasconia por los greco-romanos, de donde deriva el nombre actual. Su lengua oficial desde el año 1982, el euskera, es la más antigua de Europa y los expertos sugieren que proviene de Mali, en África.